Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Celiando. Hoy es el día de San Valentín y he pensado prepararos un vídeo sobre mis últimos flechazos, mis flechazos literarios. Si queréis saber cuáles son, quedaros a ver el vídeo que empezamos ya. Veréis, de los 4 libros de los que os voy a hablar, solamente tengo aquí 3 de ellos. Porque el cuarto no era mío, me lo prestaron, lo leí y ya lo devolví, pero bueno, luego cuando os hable de él os dejaré una foto por aquí. Voy a empezar con el libro de Clara Tahoces, El jardín de las brujas. Es la primera novela que yo leo de esta escritora. Esta es una chica joven, al parecer es redactora del programa de Iker Jiménez Cuarto Milenio, porque le gusta muchísimo todo lo que es pues eso, el misterio, el suspense, la intriga, los fenómenos paranormales, etc. Entonces es un libro que, como os digo, me ha gustado muchísimo. Narra la historia, digamos, de la actualidad, en la cual la protagonista lo escribe en primera persona, al parecer es la propia escritora, Clara, y luego narra la historia de la novena duquesa de Osuna. Y si os gusta el misterio, es vuestro libro. Si os gusta la pintura, es vuestro libro. Si os gusta la intriga, los mensajes ocultos detrás de pinturas, etc., es vuestro libro. Así que, de verdad, súper recomendado. Explica, como os digo, la historia de la novena duquesa de Osuna. Y al parecer Clara se presenta a sí misma como una descendiente de esa duquesa. Al parecer en la familia hay una maldición que recae sobre los primogénitos y lo que hace Clara es investigar el porqué y el origen de esa maldición y qué pasó con ella. La duquesa de Osuna fue una mujer adelantada a su tiempo y en los jardines de la Alameda de Osuna, que están situados a las afueras de Madrid, están llenos de simbolismos. Entonces es un libro que, aparte de que es una lectura muy ágil y te atrapa desde el primer momento, pues eso, el combinar esos enigmas con la pintura de Goya, con el paisajismo de aquellos jardines de la época, realmente es muy recomendado. Os lo recomiendo muchísimo y os digo, si os gusta, pues eso, medio la novela de intriga, sin llegar a ser novela negra, con la novela histórica, súper recomendado. Es de la editorial Penguin Random House y me costó 20,90 €. Tiene 380 páginas y yo creo que en una semanita, una cosa así, os lo leéis. Además que luego vais a tener 2x1 porque os va a hacer un recorrido por el jardín de la Alameda y aparte de leeros el libro, yo creo que si sois de la zona y si no, da igual, os va a picar el gusanillo de querer ir a visitar estos jardines que yo por lo menos no conocía. Son unos jardines que están ubicados, como os digo, a las afueras de Madrid y os dejo unas fotografías por aquí. Continuamos con un libro de Ángeles Gil, yo creo que es su primera novela. Yo no había leído nada de esta escritora, es de la misma editorial que la anterior, de Penguin Random House, se llama La casa del azúcar. Es la historia de Manuela, una mujer que siendo una niña entra a servir en la casa, digamos, de los señores bien del pueblo, la familia de los Prado Sanchís, y bueno, en fin, es una tierra de viñedos, es una tierra, digamos, con las costumbres muy arraigadas, con la jerarquía social muy marcada y tiene un cóctel, pues bueno, que te hace muy entretenida la lectura porque hay amores prohibidos por parte de Manuela, hay grandes secretos de familia, te va narrando pues el costumbrismo de la época, la guerra del Rif que hubo en esos años, en fin, es una novela muy entretenida que sí os la recomendaría, porque no, quizá un poco previsible el final, pero bueno, a mí la verdad es que me ha gustado mucho, así que, ¿por qué no?, recomendaros la lectura de este libro. Ya os digo, si os gusta sobre todo, pues la novela así un poco, digamos, de narrativa, con tintes un poquito, pues romanticones, históricos, etc. El tercer libro del cual os voy a hablar, para mí es un merecidísimo Premio Planeta. Ya os he explicado en algún otro vídeo que yo leí la trilogía de La Ciudad Blanca de Eva García Sáenz-Urturi. Me encantó esa trilogía y aunque no tiene nada que ver con esa trilogía, ni siquiera la manera de escribir,
os recomiendo muchísimo la lectura de Aquitania. Me ha descubierto una figura histórica que desconocía, Eleonor de Aquitania, una mujer que para la época en la que vivió fue muy longeva, vivió más de 80 años, cosa muy inusual en esa época. La casaron de jovencita, tuvo muchísimos problemas, digamos, de intrigas de la corte, etc. Y bueno, la novela explica la historia o se centra en unos años concretos, que es desde que el padre de Leonor de Aquitania marcha hacia el Camino de Santiago y aparece muerto. Y Eleonor se empecina en descubrir qué había detrás de esa muerte, qué ha motivado la muerte de su padre y sobre todo quién ha sido y por qué. Qué intereses había detrás de la muerte de su padre. La novela se lee en un volao, o sea, os la vais a leer si os gusta este tipo de historias súper rápido, porque tiene unos capítulos muy cortitos, con lo cual estás como muy intrigada con a ver qué pasa, y es uno, otro, y cuando os habéis dado cuenta, el libro se ha acabado. De verdad que cuando acabé el libro pensé, ole, 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 Eva García Sáenz de Urturi. El final del libro, en las últimas páginas, vais a encontrar bueno, me quedé flipando del montón de bibliografía que ha leído esta señora en estos 2 años para poder escribir este libro. A veces pensamos pues que escribir un libro es casi poco menos que viene la musa, te explica una historia y tú te pones a trabajar en ella, y para nada. O sea, yo me he quedado de verdad alucinada con el trabajo de documentación que hay detrás de este libro, pero de verdad que es un libro buenísimo y os lo recomiendo un montón. Voy ahora a explicaros la novela que os digo que me prestó mi amiga Carmen, Postales del Este, de Reyes Monforte. Es el segundo libro que yo leo de Reyes Monforte. El primero que leí fue La memoria de la lavanda, que os la recomiendo muchísimo también, aunque este no tiene nada que ver. En este libro se explica una historia de una chica que se llama Bella, que recibe de manos de su tía una caja llena de postales. Esas postales las había preparado su madre, que estuvo presa, estuvo en un campo de concentración, en el campo de concentración nazi de Auschwitz. Es un libro muy duro, es un libro para leerlo y luego reflexionar, es un libro que si estáis bajitas de ánimo, pues os recomendaría que esperaseis un poco. Es muy bonita la lectura, pero muy cruda, muy dura. No deja de explicar, aunque sea una novela, está mezclada con la realidad. De hecho, hay personajes históricos reales que salen en la novela. Pero como os digo, es un libro que te hace pensar muchísimo. En un viaje que hice a Normandía, en uno de los museos dedicados a la Segunda Guerra Mundial, había un cartel enorme que ponía: el pueblo que no recuerda su historia está obligado a repetirla. Pues os recomiendo muchísimo la lectura de este libro, que tiene como protagonista la palabra y la música, hace un poco digamos, de combo perfecto, con las miserias humanas, con lo peor del ser humano y con lo mejor del ser humano también. Así que, de verdad, muy recomendado este libro de Reyes Monforte. Espero que el resumen de estos 4 libros os haya interesado, que os haya, digamos, ayudado a decidir sobre si habéis pensado leerlos o no, pues sobre si los vais a leer o no los vais a leer. Que me dejéis en comentarios cuál ha sido el libro que más os ha impactado de los últimos que habéis leído, y os dejo con unas viñetas, con unos dibujitos relacionados con el mundo de la lectura. Cuidaros mucho, os espero en un próximo vídeo. ¡Adiós!